buscas un postre fácil, nutritivo y perfecto para toda la familia, este video es para ti. Comenzamos sirviendo 2,5 tazas de harina de trigo todo uso, que son 312 gramos. Esto es para evitar los grumitos o bichitos que a veces trae la harina. También vamos a cernir una cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio, agregamos media cucharadita de sal para equilibrar sabores, una cucharada de canela en polvo, media cucharadita de nuez moscada. Vieran qué sabor tan rico le da, pero si no tienes la puedes omitir perfecto. Ahora en un bowl grande vamos a batir 250 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, junto con 3/4 de taza de azúcar granulada o 185 gramos. La misma cantidad de azúcar moreno, puede ser azúcar morena clara o azúcar morena oscura. 3/4 de taza, 185 gramos. Y batimos muy bien a velocidad media alta por aproximadamente unos 3 minutos o hasta que la mantequilla tenga un color más clarito y una textura cremosa. Ahora vamos a agregar una cucharadita y media de extracto de vainilla y agregamos los 2 huevos, pero de uno en uno, y a velocidad media baja batimos muy bien. Una vez mezclamos, agregamos el otro. Le decimos adiós a la batidora y ahora con una espátula vamos a limpiar las paredes. Ahora vamos a agregar la mezcla de los secos a la mezcla que ya teníamos de la mantequilla. Poco a poco vamos integrando. Una vez que la harina se haya integrado muy bien, vamos a agregar 2,5 tazas de avena, que serían 235 gramos. Yo aquí estoy utilizando avena triturada para que las galletas queden más suaves y delicadas, pero también puedes utilizar avena entera. La que sí no puedes utilizar es avena instantánea. La que viene normalmente en sobrecitos y de sabores, esa no te la recomiendo. A las pasas le agregamos una cucharadita o un poco de harina. Si tus pasitas están muy secas o duras, las puedes remojar por unos 10 minutos con agua caliente, que se sumerjan muy bien. Después las escurres y las secas perfectamente antes de agregarlas a la receta. Aquí también vamos a agregar 300 gramos de uva pasa, que se puede sustituir perfectamente por chispas de chocolate, dátiles cortados en pedacitos, almendras, nueces, etcétera, lo que a ti se te ocurra. Pero tradicionalmente se utiliza la uva pasa. Y claro, también la puedes omitir. Ya que estén bien incorporados todos los ingredientes y tengas una masa así, entonces empezamos a formar las bolitas. Ahora cubrimos la masa y la llevamos por unos 30 minutos al refrigerador para que repose. Ahora vamos a hacer unas bolitas de aproximadamente 35 gramos. Y ahora si las quisieras congelar, ya así hechas bolitas, las metes en una bolsa resellable, las puedes dejar en el congelador hasta 3 meses. Y así congeladas las puedes llevar a hornear, solo agrégale 1 o 2 minutos más. Ahora las vamos a acomodar en una charola con una separación de alrededor de unos 5 centímetros. Si tus charolas son antiadherentes, no te preocupes, no tienes que ponerle ni papel encerado, ni en mantequillar, ni en harinar. Ahora las aplastamos un poquito con la palma de la mano y lo llevamos a un horno precalentado a 375 grados Fahrenheit, 190 grados Celsius por aproximadamente de 9 a 11 minutos. Y ahora ponemos la segunda tanda. Ahí lo dejamos reposar unos 10 a 15 minutos porque están todavía muy frágiles las galletas para despegarlas. Despegamos las galletas de la charola. Ahora voy a pasar las galletas a un rack para que se terminen de enfriar. Bien, la galleta ya está lista. Cuando ves los bordes están así bronceaditos y la parte de abajo también. Con esta receta salen 44 galletas. Y bueno, pues así obtenemos unas galletas de avena súper deliciosas, que puedo decir que son las mejores galletas de avena, porque claro que he practicado recetas, pero estas tienen un toque exquisito, muy especiado. Vamos a probarlas. Deliciosas, de verdad las tienen que probar. Cuando mis hijos quieren un postrecito para llevar de lunch, unas galletas de avena, no me siento tan culpable. Así que es un buen tip.